Aproximación a la teoría de la historia. Un ensayo de Francisco Gómez Martos. Este trabajo pretende profundizar en el saber que se ocupa de la reflexión histórica, a saber, que va más allá de y a la vez completa a los estudios sobre, por ejemplo, una zona o un periodo concreto, conocido como teoría de la historia, historia teórica, filosofía de la historia y otras terminologías, en muchos casos etiquetas academicistas. Ese saber en gran medida es la fuente que da vida al trabajo como historiador y resulta imprescindible en cualquier debate historiográfico. Ese saber es necesario precisarlo. Consiste en reflexionar sobre la propia naturaleza de la historia, de ahí su trascendencia. Ello implica principalmente un análisis conceptual de los aspectos más importantes del discurso histórico. Análisis conceptual de los aspectos más importantes del discurso histórico: ciencia, metodología, narración, objetividad, verdad, realidad, temporalidad, progreso, memoria, etc. Dicha tarea es efectuada tanto por historiadores como por filósofos, resultando frecuentemente un ámbito de estudio bastante difuso. Visto así, el conocimiento al que pretendemos aproximarnos abarca un abanico muy amplio de investigación. Es por lo que, conectando con ese trasfondo intelectual descrito, nuestro trabajo se va a centrar en un tema de gran importancia y arduo debate en la historiografía actual, a saber, la teoría de la historia, entendida como reflexión emprendida por diversos historiadores con el ánimo de establecer un modelo teórico coherente con la práctica histórica y que, en cierta manera, responde a la necesidad de conformar un campo teórico que dé a la historia la suficiente verosimilitud y congruencia para no caer en el relativismo absoluto o suficiente actitud postmodernista, y lo que no implica necesariamente aceptar una supuesta crisis. En este sentido, se tratará, por un lado, de ofrecer el panorama actual sobre la consideración y relevancia que tiene la historia y su teoría, y por otro, de estudiar las propuestas teóricas de algunos autores con el objeto de contribuir a una mayor precisión a la hora de definir la historia y su teoría. Para conocer la problemática actual en torno a la teoría de la historia, he tomado como punto de partida el análisis de los trabajos publicados en la revista Historia de la Historiografía, que recoge el debate que tuvo lugar en Sydney en julio de 2005, cuya sesión de la International Commission of History of Theory of Historiografía se presentó bajo el título Beyond Science Historical Theory. Los planteamientos aquí expuestos no solo reflejan el debate actual sobre la teoría de la historia, sino que son puntos de referencia para la misma, que se hacen eco de una serie de cuestiones repetidas desde hace años en el seno de la reflexión teórica. Es evidente, sin embargo,
una nueva situación distinta a, por ejemplo, el Congreso Internacional celebrado en julio de 1993 en Santiago de Compostela. A historia, a debate, en el que por aquel entonces estaba más cerca la caída del muro, el fin de la historia, y se sentía latente la idea de crisis. En los últimos 15 años ha aumentado la producción bibliográfica dedicada a la reflexión teórica de la historia, pero los temas esenciales sobre los que gravita la discusión no han sido reemplazados. Entre Santiago de Compostela 1993 y Sydney 2005, el postmodernismo, a pesar de que Elena H. Sandoika lo situara como uno de los 4 desafíos de la historiografía, y de que ciertamente su recepción se haya evidenciado minoritaria, sigue motivando profundos debates y la cientificidad de la historia puesta en duda. Tanto es así que seguir a J.C. Bermejo Barrera, cabe adoptar en la actualidad 2 tipos de posturas extremas: o bien romper con la tradición marxista y epistemológica en el campo de la metodología de la historia para metamorfosearse en el pensador liberal y fiel seguidor del giro lingüístico, o bien mantenerse fiel a una estricta ortodoxia, negándose a ver tanto las transformaciones del mundo como los cambios ocurridos en el campo de nuestra disciplina. Podemos sintetizar y destacar los planteamientos expuestos por Sidney en los siguientes 5 puntos. 1. El primer aspecto a señalar gira en torno a la relación entre ciencia e historia. El asunto refleja la situación a la que ha desembocado la trayectoria del concepto de ciencia, más cerca de White que de Popper, destacándose la indeterminación de los datos históricos y por tanto la dificultad de conocer la realidad del pasado y objetivar su reconstrucción. El relativismo al que se aduce, no obstante, podría asociarse a la profesionalización de la disciplina y a la retórica sobre la que vive el sistema académico en la que se inserta, así como a la insatisfacción derivada del intento de aplicar explicaciones científicas a la historia, apareciendo la libre narratología como alternativa. De este debate se extraen algunas conceptualizaciones de las posiciones contrastadas, como narrativa frente al razonamiento matemático y demostrativo, narrativa lógica frente a explicación causal, verdad acontecida frente a mito, relativismo frente a objetivismo, estructuralismo frente a organicismo. 2. El debate enunciado precisa de una definición sobre las relaciones y conceptos tales como historiografía y filosofía de la historia, método histórico y teoría histórica, etc., para lo que no existe, sin embargo, un acuerdo, dejando a un lado el concepto teoría de la historia, que trataremos más adelante con mayor detalle. Especial importancia se concede a la filosofía de la historia. Entre otros aspectos,
el solapamiento de definiciones claves que comparte con la historia y su relación con los historiadores, pero sobre todo interesa analizar el camino que traza la filosofía de la historia en estos momentos. Ya en 1993 advertía Miguel Ángel Cabrera de la concepción postmodernista de la historia, que en cierto sentido rechazaba la filosofía de la historia o la sustituía por una filosofía de la historia, del fin de la historia y la teoría de la historia, o la equiparaba incorrectamente con filosofía de la historia. Ahora, Christopher Lloyd evidencia que la filosofía de la historia de los últimos años ha intentado reforzar la separación de la investigación histórica humanística de todas las otras formas de investigación empírica, lo que favorece la progresiva clausura de la historiografía en el contexto interdisciplinario más próximo de las ciencias sociales. En suma, la nueva filosofía de la historia ha desplazado su análisis de la historia objeto a la metahistoria y del interés por el sentido de la cristalización de lo humano en el pasado a la inspección formal de las modalidades discursivas en que ese interés se manifiesta. Algo así como si el crítico de arte comparara y valorara la calidad de un cuadro tomando en cuenta solo los inherentes recursos pictóricos. Con todo, tan solo se señalan tímidamente como nuevos horizontes en la teoría de la historia una mayor fusión con las ciencias sociales y un renovado énfasis sobre la verdad. Y esto enlaza con la apelación a una reconsideración de las éticas de la historia, dado que la categoría de verdad tiene también una dimensión moral. La reflexión historiográfica actual muestra un interés resucitado por la ética, que plantea con nitidez para qué sirve la historia, o mejor, dada la importancia del papel público de la historia, entre otras alusiones, memoria histórica, divulgada recientemente por medios políticos en España, y a quien sirve la historia. 4. En este sentido se ha insistido en el contexto en gran medida determinante en el que se desarrolla la producción histórica y en el proceso de reproducción de la disciplina. Cuando uno habla sobre las exigencias de la verdad y del veraz conocimiento, no puede ignorar las diversas condiciones de producción de conocimiento, el marco institucional en el que se inscribe. Por un lado, se cuestiona la libertad académica, limitada por el imperio de las fuerzas del mercado y las constricciones impuestas por el gobierno que dictan el interés de la investigación. Por otro, la propia organización académica condiciona la investigación y obstaculiza la innovación y la creatividad. F. Sánchez Marcos ha señalado que el caso de Cataluña, como en el desplazamiento hacia una historia anticientífica, han jugado un papel significativo en las influencias sociales de cohesión disciplinaria y estructuras de poder profesional, así como las modas intelectuales, influencias que han servido para oscurecer el valor de alternativas metodológicas y conceptos teóricos.
Las políticas académicas tienden a crear exclusividad, a la tendencia a la mayor concentración en menos redes de trabajo contribuye la alianza entre representantes editoriales y autores, concentrando temas tópicos de interés comercial. Quinto, la visión de los historiadores como un todo con sus propias reglas, códigos y normas encubre otro elemento relevante, la dinámica que configura los debates teóricos acerca de las controversias interdisciplinares entre la historia y otras ciencias humanas. En este sentido nos interesa destacar la relación entre filósofos de la historia e historiadores, ya calificada por C. Barros como diálogos de sordos, y que hoy día no parece ofrecer mayores expectativas. Esta última consideración resulta trascendental a la hora de abordar el tema objeto de nuestro interés, la teoría de la historia, pues la reflexión sobre esta ha venido siendo realizada más por filósofos que por historiadores. No solo la filosofía, también otras ciencias sociales, antropología, sociología, etcétera, se han preocupado por formular sistemas teóricos a los que los historiadores, a menudo con gratitud, se han limitado a proveer de datos empíricos. Un enfoque preteórico o protocientífico, el de los historiadores, que sigue aún vigente bajo formas más o menos veladas de la historia social, económica o de las instituciones. Esa actitud del historiador se debe fundamentalmente a una tradición empirista y positivista, no superada por el materialismo histórico y anales, y que tiene su expresión más negativa en un desprecio por la teoría. El ejercicio práctico que no cuestiona la cientificidad de sus métodos y fuentes y que contrasta considerablemente con la preocupación teórica de otras ciencias sociales. Esas divergencias han sido señaladas por Victoria E. Bonnell en el caso de la historia y la sociología, por citar un ejemplo concreto, poniendo relieve en el contraste entre el recurso de los historiadores a conceptos y teorías de una forma implícita y con ánimo de formular generalizaciones aplicables a fenómenos concretos, determinado tiempo y lugar, y los sociólogos más inclinados a aplicar conceptos y teorías más explícitas y universales. Podemos concluir de esta valoración que el historiador siempre teoriza porque necesita utilizar conceptos con los que narra y explica lo que ha investigado. Otra cosa, sin embargo, es que a la vez muestre cierta desidia a pesar y reflexionar en clave de teoría de la historia. Hay entre los historiadores aversión a la teoría. Eso parece desprenderse de las entrevistas realizadas a destacados historiadores. Kate Thomas, Robert Darnton o Peter Burke muestran sus reticencias por la teoría y apenas aducen a la filosofía de la historia, lo que valdría también para prestigiosas revistas científicas como Gesellschaft o The New History. Para el caso de España,
En el Congreso de Historia a Debate de 1993 se habló de penuria y miseria por la teoría. En el segundo Congreso de 1999, una de las mesas redondas se titulaba Teoría e Historia, una relación difícil. Desinterés de los historiadores por la teoría, pues, que se manifiesta desde el momento en que el estudiante universitario comienza y termina la licenciatura sin preguntarse por la naturaleza de la disciplina histórica. Y aunque, sin embargo, circunstancias históricas han propiciado una mayor preocupación por los aspectos teóricos de la teoría de la historia, el crecido interés se ve limitado por aquella tradición empirista y por el fracaso parcial del paradigma marxismo-anales. Entre estas circunstancias históricas cabría citar en primer lugar el movimiento postmodernista que como mínimo ha tenido el efecto positivo de fomentar la reflexión sobre aspectos esenciales de la historia. A este respecto, Richard Evans, en defensa de la historia, observa que el postmodernismo en sus versiones más positivas ha animado a los historiadores a mirar los documentos con mayor rigor, a tomarse su pátina exterior con más seriedad y a pensar de otra forma en los textos y en la narración. Ha obligado a los historiadores a plantearse interrogantes sobre sus propios métodos y procedimientos como nunca antes. Ahora y en este proceso los ha hecho más autocríticos. Ligada a esta estimulación nos hallamos con lo que ha llegado a constituirse como crisis en la historia, que precede como preámbulo insustituible a cualquier trabajo sobre teoría de la historia. Una situación derivada de circunstancias tales como la crisis del estructuralismo, impugnación de la idea de progreso, el desmantelamiento del marxismo teórico y del socialismo real, los cambios ocurridos en el Estado contemporáneo, desplazamiento y disgregación del poder y el consiguiente anacronismo del discurso histórico centrado en la nación, puesta en cuestión de los más potentes paradigmas científicos y modelos de conocimiento, etc. Pero todos estos factores no ocurren en términos absolutos ni de forma sincrónica. De hecho, la historia ya ha superado algún momento de crisis y lo demuestra la propia permanencia de la noción de crisis y el propio fracaso de algunas proyecciones inminentes sobre la historia. Por todo ello se hace necesario un análisis de la idea del uso del término crisis en la historia para las décadas más recientes. Santos Juliá caracterizaba la crisis en 1993 por la falta de una escuela dominante y la multiplicidad de caminos a los que él había abierto la investigación histórica, plasmada en una falta de cohesión y unidad disciplinaria, y sin ánimo de poner límites al pluralismo ni de caer en el todo vale, proponía negar la repetida noción de crisis y comprender lo que sería una situación normal de una ciencia social. Y esta es, por último,
Otra circunstancia a la que se alude también tradicionalmente en los trabajos historiográficos: presentar la ciencia histórica en una situación subalterna en el ámbito de las ciencias sociales como justificación para impulsar su desarrollo teórico y así equipararla con las demás ciencias sociales, acostumbradas a combinar teoría y práctica de forma habitual. A pesar de que el interés que suscita entre los historiadores y las circunstancias que lo acompañan no deben ser los únicos elementos que conduzcan a destacar la importancia de la reflexión teórica de la historia. Lo cierto es que no pocos investigadores han sido impulsados por ellos para estimar la necesidad de dar forma teórica a la práctica del historiador. La coyuntura, podríamos decir, desde esta perspectiva, se muestra favorable para la teoría de la historia. Así lo considera, por ejemplo, François Doucet, para el que se presenta un nuevo imperativo categórico que se expresa en la exigencia, por un lado, de una epistemología de la historia concebida como una interrogación constante de los conceptos y nociones utilizados por el historiador profesional, y por otro, de una atención historiográfica a los análisis propuestos por los historiadores de ayer. Se esboza así el surgimiento de un espacio teórico propio de los historiadores, reconciliados con su nombre y prestos a definir la operación histórica de acuerdo con el carácter central del ser humano, del actor, de la acción situada. Por lo tanto, dos vertientes epistemológica e historiográfica que convergen en una misma estructura teórica singular de la historia, que operaría en detrimento del multifraccionamiento o de la hiperespecialización disyuntiva que en los últimos años viene siendo criticada, y a favor de la visión de conjunto o una mayor comprensión global del pasado. ¿Cómo podría definirse este espacio? ¿Cómo podría definirse ese espacio, ese saber, esa teoría de la historia? No es casual que hayamos citado a F. Doucet antes de comenzar este nuevo apartado. Es espacio teórico del que nos habla, de que se configura en torno a dos aspectos distintos pero no separables. No es fácil definir nítidamente los ámbitos que proyecta la teoría de la historia. Tampoco existe realmente un acuerdo al respecto, pero no debe confundirse la teoría de la historia de base empírica con la teoría de la historia de base epistemológica, así como tampoco debe ser quebrantada radicalmente su conexión, como en cierta manera ha pretendido hacer la filosofía de la historia de corte postmodernista. Esta observación la tienen en cuenta todos los autores que vamos a mencionar a continuación, y será el punto de partida del análisis que hagamos sobre sus respectivas propuestas de teoría de la historia. Para definir lo que aquí se entiende como teoría de la historia de base empírica, podría valerme de la formulación que elabora J. Casanova de teoría: un sistema
explícito y coherente de conceptos utilizado para organizar y explicar los datos históricos que, sin embargo, no puede derivar solo del estudio de las fuentes materiales ni tampoco provenir de un proceso de razonamiento puramente deductivo sin relación alguna con el trabajo empírico. Siguiendo el esquema de Casanova por teoría de la historia de base epistemológica, hago referencia también a un sistema explícito y coherente de conceptos, pero lo que pretende organizar y explicar es la naturaleza y el conocimiento históricos, siendo las fuentes de las que deriva su estudio las reflexiones históricas, pero también otro tipo de reflexiones fundamentalmente filosóficas y literarias. La conexión entre ambas vertientes que hemos señalado se puede argumentar por varias razones, entre otras que las definiciones conceptuales de la segunda que posibilitan, impiden o al menos condicionan el desarrollo intelectual de la primera. Este procedimiento ha sido orientado por las teorías postmodernistas de forma tal que, como resultado, la teoría de la historia en general o lo que se entendía por ello se replantea por completo hasta sus cimientos. ¿Qué resultado se obtiene del replanteamiento de las personas que lo lleven a cabo? Para algunos confirmar lo que ya entendían y llevan a la práctica, para otros negar todo lo que habían aprendido y finalmente para unos terceros formular una nueva configuración teórica. Aquí nos interesa en mayoría medida y es lo que vamos a presentar más atención. Aquí nos interesa en mayor medida y es lo que vamos es a lo que vamos a prestar más atención. Estudiar la parte teórica que se ocupa de la conceptualización epistemológica. Partiendo de estas premisas, pasamos a analizar las propuestas teóricas de Hayden White, Juan Cruz Cruz, Julio Aróstegui y J. C. Bermejo Barreras. H. White es quizá la referencia más original del postmodernismo histórico. White asume una perspectiva metahistórica capaz de formular un lenguaje común y coherente que va más allá de las conceptualizaciones proporcionadas por los historiadores y que dé cuenta de los procesos de cambio efectuados en la historia de la historiografía como objeto posible de cognición sistemática y autorreflexiva. Su análisis teórico es, pues, de carácter formal y se centra en el discurso histórico, entendido este como una empresa mediadora. Como tal, es tanto interpretativo como preinterpretativo. Junto a las dimensiones manifiestas, epistemológicas, estéticas, morales, en el discurso histórico se halla un nivel más profundo en el que esas operaciones teóricas hallan sus sanciones implícitas y precríticas. Este segundo nivel o infraestructura metahistórica
es de naturaleza lingüística y no concibe una distinción entre relato histórico y relato de ficción. Así pues, la teoría formalista de White eleva el carácter retórico, la opacidad del discurso, de la reflexión histórica a elemento principal y determinante de los demás caracteres. Los estilos historiográficos se definen por sus estrategias conceptuales. El acto lingüístico poético que prefigura y delimita el campo histórico donde aplicar los conceptos teóricos explícitamente utilizados por el historiador. Los elementos prefigurativos que sancionan los conceptos teóricos son la metáfora, la metonimia, la sinédoque y la ironía, cuatro modos lingüísticos o tropos a partir de los cuales la sinédoque y la ironía, cuatro modos lingüísticos o tropos a partir de los cuales White construye su teoría de la historia. Los tropos funcionan como elementos útiles para entender las operaciones por las cuales los contenidos de la experiencia pueden ser aprehendidos conscientemente. La metáfora sanciona las prefiguraciones del mundo de la experiencia en términos de objeto, la metonimia en términos parte-parte, la sinédoque en términos objeto-totalidad y la ironía afirma de forma tácita la negación de lo afirmado positivamente en el nivel literal. A su vez, esta operación teórica se correlaciona y prefigura y determina con las dimensiones manifiestas que se pueden reconocer en el discurso histórico. 1. La ordenación cronológica de los acontecimientos en una secuencia diacrónica, susceptible de analizarse como estructura sincrónica de relaciones. 2. La composición de un relato comprensible con un principio, un medio y un fin, y tres tipos de explicaciones que corresponderían a tres tipos diferentes de estrategias expresivas, cada una de las cuales ofrece cuatro posibilidades electivas. 3. Explicación por la trama, romance, tragedia o comedia y sátira. 4. Explicación por argumentación formal, formismo, mecanicismo, organicismo y contextualismo. Y 5. Explicación por implicación ideológica, liberal, radical, anarquismo o conservadurismo. Estas cinco conceptualizaciones teóricas explícitamente utilizadas por el historiador para lograr que su narrativa sea explicativa conforman la superestructura del trabajo histórico. Subyaciendo a ellas se encuentra su metahistoria, su infraestructura, constituida por el acto poético de prefiguración. El historiador, por último, procede a una elección afín entre el acto de prefiguración del campo histórico y las estrategias explicativas, existiendo además una tensión dialéctica entre las posibles combinaciones de estas últimas que se realizan no de forma arbitraria, sino con coherencia y consonancia. Para J. Cruz, el deseo de conocer las vinculaciones que los hechos humanos tienen en el tiempo va acompañado de un profundo impulso a comprender el significado de tales hechos que poseen en la vida global del propio ser humano y de su destino
y a este impulso responde una teoría de la historia, unida en el relato histórico como el hueso a la carne. Su teoría de la historia comprende dos dimensiones: la historia como realidad, el conjunto de hechos en el curso temporal, y la historia como conocimiento o narración, el relato de aquellos hechos. La historia como realidad es lo que Ortega y Gasset llamó historiología. Su cometido, en tanto que investigación sobre el acaecer real histórico, es estudiar los hechos históricos, su constitución esencial o morfología, por un lado, y su génesis y finalidad por el otro. La estructura esencial de la realidad histórica, historiología morfológica, también ontología de la historia, constituida por los hechos, ofrece tanto una materia o contenido como una forma o configuración. La materia del ser histórico refiere a la operatividad humana de la realidad histórica, a las acciones históricas que encierran tres elementos: temporalidad, tratándose de acciones sucesivas y repetibles; dos, libertad, pues son acciones propiamente humanas que pueden desarrollarse de manera circular, recurrente o abierta; tres, socialidad, por ser acciones sociales. La forma del ser histórico expresa la permanencia en que el pasado tiene en el presente, no sólo en su aspecto representativo o recordativo, sino ejerciendo una influencia real en el presente heredado, en el que vive el hombre. Dicho proceso invita a analizar el curso histórico, dispuesto teleológicamente, historiología teleológica. Así entendido, se pretende dilucidar el propio fin de la historia y el sentido que a la misma le impregna, así como los elementos fisonómicos que en dicho curso podamos descubrir. Las categorías que regularmente se han usado para calificar al proceso histórico son el tradicionalismo, el progreso y la revolución y utopía. La historia como conocimiento, que también podemos llamar epistemología de la historia, va más allá de la materialidad de los hechos y trata de comprenderlos desde una perspectiva global: relaciones, clasificaciones, funcionalidades, etc. Esta tarea se desarrolla en dos vertientes. En primer lugar, como facultad que conoce los hechos históricos, estudia por una parte su estructura, que, siguiendo la adecuación de Ortega de que la razón histórica es la razón narrativa, es la narración, y por otra su alcance, es decir, si la razón histórica se limita a lo procesual, inmutable, a lo que puede ser narrado sin llegar a captar valores y esencias invariables. La segunda vertiente se ocupa del valor del conocimiento histórico, indagando en su legitimidad, su verdad, su objetividad y su certeza, lo que viene a estimar su carácter científico, y que nos introduce en dos polémicas: de un lado, la de positivismos e idealismos, es decir, si existen diferencias entre las ciencias históricas y las ciencias naturales, y lo que
habría de justificarse a partir de elementos fundamentales como son su objeto, su explicación y sus categorías. De otro, las relaciones entre subjetivismo y objetivismo. El planteamiento teórico de la historia de J. Cruz presenta profundas similitudes con los principios de la teoría de la historiografía de J. Aróstegui, términos que en su detallada investigación este último se preocupa por definir. Al modo de otras ciencias sociales, Aróstegui concibe la formulación de un tratado para las ciencias historiográficas que abarquen una teoría y un método, pero con mayor densidad trate el aspecto teórico que es el que aquí interesa. La teoría de la historiografía tiene un doble sentido que responde a estas dos cuestiones: ¿qué es y cómo se conoce la historia? Con lo que distingue una teoría científico constitutiva y una teoría formal disciplinar, distinción que permite la separación tan solo a efectos analíticos y didácticos, pues ambos planos teóricos presentan una implicación recíproca. La teoría científico-constitutiva de base sustantiva reflexiona sobre la naturaleza de lo histórico y lo que engendra el concepto de historia, descubriendo en él su realidad ontológica y su realidad empírica. Para Aróstegui, la teoría constitutiva bien puede identificarse de manera un tanto confusa con lo que él considera teoría de la historia, que a su vez constituye uno de los 5 campos de cuestiones de que se ocupa dicha teoría científico-constitutiva, a saber: 1. Teoría de la historia. Pretende elaborar un concepto que dé cuenta de la entidad real historia, entendida esta como proceso histórico en el que confluyen la sociedad y el tiempo y del que se pueden extraer no leyes pero sí procesos tipo, al estilo del modo de producción o la larga duración. 2. Historia general definida como el proceso de sociedades diversas, es decir, la representación en un proceso temporal, carácter secuencial de diversos sistemas, carácter sistémico, historia sectorial delimitada a un campo específico y con 3 acepciones: historia sistémica, historia de los sucesos particulares y realidad de especial relevancia, pero cuya clave reside en su integración como parte de un todo. 4. Historias territoriales, ámbitos historiográficos adscritas a un ámbito geográfico determinado. Historia total, la concepción de una historia más allá de sectores y territorios y de mayor profundidad que la historia general, pues requiere además de la formulación teórica disciplinar. La teoría formal disciplinar de base epistemológica reflexiona sobre el conocimiento de lo histórico e intenta construir una disciplina teórica conceptual y articulada sobre dicho conocimiento que sirva como instrumento operativo a la práctica de la investigación y escritura de la historia.
Tres pilares fundamentales de investigación sustentan el aparato teórico enunciado. 1. El objeto historiográfico equivalente a la acotación sociotemporal donde el historiador distingue lo histórico. 2. La explicación histórica, sus peculiaridades en el ámbito de las ciencias sociales y, por extensión, su capacidad científica. 3. El discurso histórico, representación, escritura, no sólo forma de la realidad histórica, sin que la narración agote la explicación y el conocimiento de la historia. Complementa el cometido complementa el cometido de la teoría formar, disciplinar, definir la manera precisa las categorías historiográficas en su dimensión interdisciplinaria. A lo largo de una serie de publicaciones de J. C. Bermejo ha ido desvelando las claves y el funcionamiento de lo que él ha bautizado como historia teórica. Es difícil presentar en qué consiste esta historia teórica en una estructura bien delimitada y definida por tres motivos: por el modelo que se ha ido conformando en una serie de libros y artículos sucesivos en un arco cronológico que supera los 20 años. Segundo, porque en esa densa reproducción de la relación explícita de componentes de la historia teórica ha ido acompañada de extensas argumentaciones que la justifican. Y finalmente porque la propia historia teórica se ha caracterizado como saber, no teoría, abierto y en continua redefinición. La génesis de la reflexión teórica de Bermejo se sitúa en la generalización de la supuesta crisis de la disciplina histórica, mencionada en el apartado anterior, y su definición podría sintetizarse del modo siguiente. Frente a esta situación, la historia teórica se presenta como una rama de la historia, sólido cimiento de esta, capaz de fundamentarla de manera lógica y de dar cuenta de los mecanismos de su producción. La historia teórica no es teoría de la historia de la historiografía ni filosofía de la historia. No es teoría de la historia porque no se construye únicamente a partir de elementos, producción, conceptos, etcétera, históricos, aunque su objeto de estudio sean las obras historiográficas. No se limita al análisis historiográfico que lleva a cabo la historia de la historiografía, a menudo meramente descriptivo, sino que se complementa con una profundización filosófica. Se crea así un nuevo campo de trabajo conjunto y presumiblemente de entendimiento. Este ámbito teórico centra su atención esencialmente en el discurso y el conocimiento históricos estrechamente ligados, indaga sobre los mecanismos de producción del conocimiento histórico y por tanto sobre las claves que explican su funcionamiento. Destaca a su vez la vinculación del mismo con otros tipos de conocimientos, lo que contribuye a fundamentar el propio conocimiento histórico, tanto abriéndole nuevas perspectivas como
determinando sus condiciones de posibilidad. Una primera tarea en este sentido es proceder a un psicoanálisis del conocimiento histórico que descubra los elementos irracionales que intervienen en el pensamiento histórico de los principios filosóficos y de las categorías metodológicas sobre las que se basa el discurso histórico. Esta tarea, la reflexión sobre los fundamentos del conocimiento histórico, sin embargo, no puede separarse de la propia historia, de la base que constituye la historia de la historiografía. La historia teórica niega a la filosofía constituirse como saber y como guía de todo conocimiento. De ahí que se defina mejor como filosofía vinculada al proceso del propio conocimiento histórico. Y esta es precisamente la idea clave que preside la historia teórica, la producción historiográfica entendida como proceso social. La historia teórica permite superar, pues, el debate entre historia y filosofía de la historia, entre la producción de textos históricos y la reflexión acerca de los mismos. Trata los problemas historiográficos a un nivel más profundo que no está al alcance de los historiadores limitados por la tradición historiográfica y los equipara a los problemas epistemológicos. Además, al añadirle la dimensión filosófica, la historia teórica puede asumir planteamientos de otros saberes, eliminando los límites institucionales que los separan y conectarlos de un modo unitario. Aparentemente fracturada, de esta unidad que recupera Bermejo solo anuncia su rechazo a los principios metafísicos y su apego a una postura moral formulada por Nietzsche, la postura o historia crítica, es decir, la historia que sirve como instrumento de crítica no solo social y política, sino también moral, es decir, de crítica de los sistemas de costumbres que constituyen la base de las culturas, las sociedades y los estados. Por eso es también función de la historia teórica indagar las relaciones existentes entre la historia y el mundo ético, entre la moral y la historia. La historia teórica, por último, busca un nuevo campo de acción que podría permitir al conocimiento histórico salir del atolladero en que se encuentra. Frente a las teorías de la historia dominantes, consistentes en explicar enfoque cognitivista y narrar enfoque narrativista, y apoyadas en un saber general, la epistemología y la teoría literaria respectivamente, Bermejo propone pensar la historia, función básica de la historia teórica. Esta, no obstante, no sustituye a aquel saber general epistemológico o crítico literario, pues no cierra como saber, mantiene la posibilidad de constituirse como corpus de saberes y deja abierto el proceso de construcción de sus objetos, universalidad del objeto. La proyección y el procedimiento de la historia teórica pueden esquematizarse
a partir de tres niveles, dimensiones. Un primer grado de reflexión sobre el conocimiento histórico es de base descriptiva, histórica, y en este caso, en concreto, historiográfica, lo que permitirá analizar la historia como objeto, discurso y producto institucional. Sin embargo, Bermejo se detiene poco en este nivel, pues no representa una novedad en su apartado teórico, ni necesita justificar la divulgada disgregación del conocimiento histórico. En segundo grado de reflexión, el segundo grado de reflexión es de naturaleza histórico-teórica, un nivel de abstracción más elevado y genérico sobre los problemas del conocimiento histórico, abstracción que lleva a la reflexión filosófica capaz de captar los problemas relativos a la formulación del conocimiento humano en una época determinada. Es la base filosófica de la historia teórica, entendida aquí la filosofía no como un saber, sino como una actividad necesaria para el desarrollo de todo tipo de saber, con lo que en este caso hablamos de una filosofía en su conexión con la historiografía. J. C. Bermejo adentra en esta dimensión filosófica para analizar el problema del sujeto y su relación con el sujeto de la historia, vinculado además con el problema de la unidad en el conocimiento histórico. Su examen concluye rechazando la viabilidad de establecer un saber específico basado en un análisis ontológico en el que la posibilidad del conocimiento histórico derivaría siempre de una naturaleza histórica específica del hombre, una definición de los seres, un sujeto, el hombre europeo moderno, que no es inocente, el sujeto que no quiere ser objeto, recuperar la unidad en la historia precisa de la ruptura con la unidad del sujeto y la introducción de la pluralidad en su seno. Si la historia teórica no debe buscar fundamentarse en un sistema filosófico cerrado como la ontología, tampoco debe proceder a una explicación histórica sin hacer referencia al sujeto cognoscente. De estas dos premisas nace la hipótesis sobre la que se construye en su nivel teórico filosófico la historia teórica. Del mismo modo que la historia puede estudiarse sin la relación al sujeto, también sería posible sostener que se podría construir una teoría del conocimiento sin tomar como piedra de toque de la misma al tan traído y llevado sujeto. Lo que no puede haber es conocimiento sin hombres. De esta forma, nos introducimos en el tercer grado de reflexión, más abstracto aún que los anteriores, una reflexión formal acerca de la estructura de la historia teórica. Esta interesante teoría del conocimiento sirve como fundamento lógico de la historia teórica, de ahí que también pueda denominarse teoría de la historia teórica. La fundamentación lógica trata de analizar
desde su perspectiva el conocimiento histórico y se articula en torno a cuatro facultades que siguen aproximadamente el esquema kantiano de sensibilidad, entendimiento, razón y facultad de juzgar, pero que no hacen referencia al sujeto definido por Kant, sino a las operaciones intelectuales llevadas a cabo por la sociedad y más en concreto por los historiadores. El funcionamiento de esas facultades lo ha sintetizado el propio Bermejo así. Todas ellas configuran dicho conocimiento histórico partiendo de la sensibilidad que proporcionan las instituciones o los datos sobre todos los que se constituye, continuando con el entendimiento que los sistematiza, todos los que construye, continuando en el entendimiento que lo sistematiza y trata, sin conseguirlo, formular conceptos y siguiendo con la razón que a partir de estos entendimientos elabora ideas y desemboca en la imaginación que sintetiza todos los elementos anteriores en la unidad de la obra histórica. Esas facultades pues actúan de un modo simultáneo, aunque con unos claros niveles de jerarquización entre sí. Finalmente, la reflexión formal acerca de la disciplina que se construye la historia teórica va paralela a una aplicación de la misma a casos concretos. En sus sucesivos trabajos, J. C. Bermejo procede a través de la historia teórica a analizar cuestiones tales como el discurso histórico, el documento como proceso de noción de tiempo y espacio, el concepto de civilización, la idea de historia universal, etc. El heterogéneo grupo de teorías analizado pone en evidencia dos situaciones que actúan hoy día recíprocamente: el amplio campo de trabajo de la teoría de la historia y su falta de precisión. Definíamos al principio de este apartado una finalidad orientativa, la teoría de la historia de base empírica y de base epistemológica, advirtiendo nuestra intención de incidir en esta última. Juan Cruz y Julio Aróstegui coinciden en bifurcar la reflexión teórica de la historia en la dimensión real y ontológica y la dimensión epistemológica cognoscente. Hayden White asevera la naturaleza retórica del conocimiento histórico, obstaculizando así la posibilidad de reflexionar sobre la realidad histórica, mientras que J. C. Bermejo formula un novedoso campo de estudio fundamentado no sólo en la teoría histórica y literaria, y cuyo análisis central es el conocimiento histórico. Es evidente, pues, que la teoría de la historia no está definida. A los autores que hemos tomado como ilustrativos de esta situación podrían sumarse otros que han proyectado el alcance teórico de la historia. Una propuesta teórica de Miguel Ángel Cabrera requiere de la introducción de dos categorías: avance del conocimiento y referente real, aspectos estos que la teoría postmoderna, según Cabrera, ha recusado sin ir más allá de la crítica filosófica.
Cabrera pretende integrar esta crítica en una nueva síntesis historiográfica, pero entendiendo que en la actividad historiográfica Cabrera pretende integrar esta crítica en una nueva síntesis historiográfica, pero entendiendo que en la actividad historiográfica solo cabría la síntesis conceptual y generalizadora a partir de la investigación empírica. Por eso era necesario integrar aquellas categorías en la mesa redonda, teoría e historia, una relación difícil del segundo Congreso de Historia de Debates. Gonzalo Pazamar distingue dos significados de teoría: teoría social y teoría del conocimiento, distinción cercana a la que hemos planteado aquí y coincidente también con la de J. Cruz, pero sobre todo con la de J. Aróstegui. Por su parte, en la misma mesa de debate, Inés Mudrovic diferencia tres conceptos de teoría. El primero, entendido como conjunto de hipótesis o conjeturas que dan cuenta de algún aspecto de la realidad, y los dos siguientes asociados a la ambigüedad de la concepción de la historia como res gestae y como rerum gestarum, en lo que habría una teoría de la historia res gestae que estudia el sentido de la historia y puede identificarse con lo que comúnmente se conoce como filosofía de la historia, y una teoría de la historia rerum gestarum que trata cuestiones como el conocimiento histórico, el modo de explicación o la objetividad del historiador, con lo que podría también denominarse epistemología de la historia. El contraste de complejidad entre ambas concepciones, la de Pazamar y la de Mudrovic, sobre la teoría, anuncia un cierto modo de las diferentes consideraciones de la misma. Para Y. Pazamar, la posición de los historiadores ante la teoría está surcada de ambigüedades, fundamentalmente porque tiene un carácter instrumental y es problema que no se puede resolver teóricamente. Es decir, la solución no puede llegar exclusivamente de la reflexión epistemológica, punto de vista que es concomitante con el énfasis de M.A. Cabrera en la investigación empírica. Por su parte, la profesora bonaerense hace hincapié en la dimensión filosófica del historiador cuando el historiador utiliza la teoría, alude a presupuestos filosóficos en que todo trabajo empírico implica una teoría y que la epistemología es precisamente la disciplina filosófica, máxima teoría, que se ocupa de las teorías. De ahí que por epistemología pueda entenderse teoría de las teorías. Como vemos, uno de los problemas principales que se presentan a la hora de definir la teoría de la historia es el grado de apertura que se le concede
hacia otras disciplinas, no solo, pero sí especialmente a la filosofía. J.C. Bermejo habla de historia teórica como un nuevo campo de estudio que integra distintos saberes en contraposición a una teoría de la historia o una filosofía de la historia. Disciplinas estas, según Bermejo, limitadas por su tradición historiográfica e institucional y por no complementarse la reflexión entre uno y otro saber. H. White acierta la argumentación. H. White acierta al argumentar finalmente y de manera global la perspectiva metahistórica o teoría de la historia teórica, capaz de comprender la producción historiográfica y servirse de conjeturas y conceptos no solo historiográficos, pero en White la reflexión integrada al saber histórico parece reducirse a la teoría literaria, que además funciona como elemento determinante y subordinante y de otras reflexiones. Desde una vertiente más filosófica, Juan Cruz, y desde una más histórica, Julio Aróstegui, ambos autores, aunque también M.A. Cabrera y presumiblemente G. Pasamar, coinciden en establecer una realidad y una naturaleza históricas definibles. J.C. Bermejo rechaza esa versión teórica por partir de un análisis ontológico que él considera filosóficamente cerrado. Por el contrario, Bermejo dota a la historia de una fundamentación lógica que introduce la pluralidad del sujeto. La metahistoria no niega la realidad histórica, sin embargo, H. White rebate la posibilidad de ser alcanzada por el conocimiento histórico, reducido a la retórica literaria. Ahí radica la seria dificultad, la de relacionar de manera congruente la realidad con el conocimiento históricos, pilares de las estructuras teóricas de Cruz y Aróstegui. Científicamente, podrían estos decir, dichos elementos se pueden relacionar y para ello tendríamos que prestar atención a la filosofía de la ciencia. Lingüísticamente, podría White decir que se demuestra la desconexión entre realidad y conocimientos históricos siguiendo los parámetros de la retórica literaria. Lógicamente, por fin, diría J.C. Bermejo, dicha relación está fundamentada y continuamente constituyéndose, amparándose en las bases de la historia teórica. Dos apreciaciones, entre muchas otras, pueden ayudar a comprender las causas de la dificultad que venimos señalando. A. Conocimiento histórico es un conocimiento borroso, en el sentido de lógica borrosa, sin límites claramente definidos. B. La reflexividad y la reflexividad filosófica y epistemológica que existe en las ciencias sociales, especialmente en la historia, al advertir las teorías dentro de los actores sociales, dilucidar esta problemática, sin embargo, supera los objetivos de este trabajo.
Fin de este ensayo.